Otra cosa, otro coro que dice, por las calles de Palestina. Decirle a un israelita que eso se llama Palestina es un insulto. Porque eso no se llama Palestina, se llama Israel. Si usted canta por las calles de Galilea, eso está bien. Pero si usted dice Palestina, Palestina es una diosa filistea. En el año 135 después de Cristo, los que sobrevivieron en el año 70 a la masacre que hizo Tito, el general Tito, que destruyó la ciudad, quemó el templo y vendió a los judíos a esclavitud, y los otros que estaban ahí se murieron de hambre. Los que sobrevivieron a eso hicieron otra revuelta en el año 132. Y entonces vino un general Adriano, general romano, y barrió con lo que quedaba de Israel y le cambió el nombre a Israel por Palestina en honor a una diosa filistea. En honor a una diosa filistea, para extirpar todo vestigio de Israel. Entonces el que canta, tierra bendita y divina la de Palestina, figúrese, qué disparate tan grande, y cuánto se ha cantado eso, por no saber la historia. Sí. Entonces, hermanos, pónganle cuidado a eso, porque los cantos son para alabar al Señor, no es para hacernos nosotros una fiestecita. Hay que poner cuidado en lo que cantamos. Sí. Esos llamados palestinos no son palestinos, son los filisteos, que han sido los eternos enemigos de Israel, acompañados de los árabes. Entonces eso nunca se llamó Palestina, eso se llamaba la tierra de Canaán. Y cuando Israel la poseyó, se llamó Israel. Y hasta los días de Cristo eso se llamaba Israel. Y en la Biblia le ponen Palestina, en los mapas. Yo le dije a los de la Sociedad Bíblica que por qué hacían eso, que estaban equivocados. Allá en Miami les dije a los de la Sociedad Bíblica. Y le dijeron, bueno, vamos a ver, porque ni sabían por qué le estaban poniendo a los mapas Palestina en los días de Jesús. Es decir, en el tiempo que él estuvo viviendo en Israel, le ponen Palestina. Y eso se llamó solamente Palestina desde el año 135 después de Cristo hasta 1948 del siglo pasado, cuando Israel recobró esa tierra y volvió a llamarse Israel. Eso no se llama Palestina, no hay una nación que tenga esa historia de Palestina, sino que ese general, en odio hacia los judíos y para extirpar todo vestigio de Israel, le cambió el nombre por Palestina en honor a una diosa filistea. Así que hay que poner cuidado a lo que cantamos. Bueno, entonces el Espíritu vino para morar, número 1, número 2, verso 26, para enseñar y para recordar. Ahí hay 3 funciones: morar, enseñar, recordar. Para eso vino el Espíritu Santo, para recordarnos las cosas que hemos oído, las cosas que hemos visto, las cosas que hemos experimentado. Cuarto, Juan 15, 26 y 27, cuando venga el Espíritu, el Consolador, Él dará testimonio y vosotros daréis testimonio porque estáis conmigo. El Espíritu Santo vino para hacernos testigos. Y Hechos 1, 8 dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y
me seréis testigos. Lo único que hace testigos a los cristianos es esa experiencia, porque es un milagro. Porque lo que sabemos hablamos, pero lo que uno no sabe no lo puede hablar. Y el hecho de que una persona hable un idioma que no está en su cerebro es un milagro. El bautismo del Espíritu no es un bla, 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 no. No, es una experiencia gloriosa. Es un milagro, porque el Espíritu toma las cuerdas vocales del individuo para hablar un idioma que no está en su cerebro. Por eso, los visitantes a Jerusalén en el día de Pentecostés se maravillaron, se sorprendieron, diciendo: ¿cómo estos, siendo galileos, hablan en la lengua en que nosotros hemos nacido las maravillas de Dios? Porque ellos estaban entendiendo lo que ellos decían. Habían partos, medos, elamitas, capadocios, mesopotamios, cretenses, árabes, judíos, romanos, egipcios, etc. Habían como 15 nacionalidades. Y la sorpresa de ellos es esa: cómo, siendo estos galileos, y que no eran gente culta, sino eran gente del pueblo, hablan en la lengua en que nosotros hemos nacido las maravillas de Dios. Porque ellos estaban entendiendo, porque es otras lenguas. Hechos 2 dice: estaban unánimes en oración y ruego, y de repente vino un viento, un estruendo como de un viento recio. Se les aparecieron lenguas repartidas como, no era fuego, de fuego. Fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas como el Espíritu les daba que hablasen. Ahora hay hasta pentecostales que enseñan a hablar en lenguas y apostólicos que enseñan a hablar en lenguas. Están completamente fuera de órbita. Si eso es una prerrogativa de Jesucristo, Él es el que bautiza con el Espíritu Santo y solo Él puede producir ese milagro, aleluya, de que una persona hable con su lengua un idioma que Él no tiene en su cerebro. Por eso es lo que nos hace testigos, porque es un milagro. Un milagro es la alteración o la suspensión de la ley natural. Entonces, no hay que confundir eso, otras lenguas, con el don de lenguas, que estaba hablando el hermano. Hablar en otras lenguas es la señal visible y audible de que una persona recibió el Espíritu Santo. No hay otra señal. No hay otra señal. Así como Jesús, cuando fue bautizado, Juan el Bautista había recibido una señal, porque Juan el Bautista tenía el encargo de presentar a Cristo. Él dijo: yo soy la voz que clama en el desierto, aparejad el camino. Él era el heraldo, él era el precursor de Cristo. Entonces, cuando él lo bautizó y vio la señal, dijo: he aquí el Hijo de Dios, he aquí el Cordero de Dios. Sí. Entonces, cuando una persona recibe el Espíritu Santo hablando en otras lenguas, Dios está diciendo: este es mi hijo, esta es mi hija. La única diferencia es que la señal es otra: hablar en otras lenguas, en otras lenguas. Bueno, no quería meterme ahí, pero toca. Es que hay 3 funciones de lenguas. Y a veces, como dice el hermano Álvaro, se confunde la magnesia con la gimnasia. Pero si usted
toma magnesia lo mandan para el baño. Y si usted hace gimnasia se pone atlético. Son cosas muy diferentes. Entonces, hay tres funciones de las lenguas. El hablar en otras lenguas es la señal visible y audible de que una persona recibió el bautismo del Espíritu Santo, porque el Espíritu es invisible. ¿Cómo puede una persona saber que otra recibió esa experiencia si es invisible? Entonces, por eso Dios dio una señal visible y audible. Primera de Corintios 14 dice: seguid el amor y procurad los dones, y sobre todo que profeticéis. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, porque nadie le entiende, aunque por el Espíritu hable misterios. Esas no son las mismas, esas son otras. Esas lenguas las habla el que ha recibido el Espíritu Santo. Esas son lenguas de adoración y de intercesión. Esas son las lenguas que habla Romanos 8:26. ¿Qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles, porque Él conoce la voluntad de Dios y la necesidad de los santos. O sea, cuando una persona está orando en el Espíritu, entonces Dios se manifiesta para que hable en ese tipo de lenguas, que son unas lenguas de intercesión o adoración o edificación propia. Entonces ahí a continuación en el capítulo 14 dice: el que habla en lenguas a sí mismo se edifica. En cambio, el que profetiza edifica la iglesia. Esa es la segunda función de las lenguas. O sea que si usted recibió el Espíritu Santo y cuando usted está orando habla en lenguas, pues hable, que Dios lo está usando para interceder o para adorar o para edificarse usted mismo, para que tenga cómo edificar a otros. Pero no es para que haga la araca, para que todo el mundo, para toda la calle sepa que usted está hablando en lenguas. No, es una comunión entre usted y el Espíritu de Dios. Esas lenguas ni el diablo, que es multilingüe, la sabe. Se tiene que quedar como un bobo. El que habla en lenguas no habla a los hombres, porque nadie le entiende, aunque por el Espíritu hable misterios. Y la tercera es el don de lenguas. O sea, estas dos primeras no son don de lenguas. La primera es la señal de haber recibido el Espíritu Santo. La segunda son lenguas de intercesión y adoración y edificación propia para el que habla. Y lo tercero es el don de lenguas, que es para traer un mensaje a la iglesia con interpretación, asociado con el don de interpretación, para que el pueblo en la lengua materna sepa lo que está diciendo ese mensaje. Y note que esas lenguas, las terceras, no es para los creyentes y no para los incrédulos. Lea el verso 22 del capítulo 14 y verá, dice que esas lenguas no son para los creyentes, sino para los incrédulos. En cambio, las primeras, ¿para quién son? Para los creyentes. Estas señales seguirán a los que creen. A ver, uno que lea por ahí el verso 22 del capítulo 14 de Primera de Corintios. No a los creyentes, sino a los incrédulos. Más la profecía, no a los incrédulos, sino a los creyentes. Por ese tipo por esa operación del don de lenguas, hay judíos o israelitas que se han convertido sencillamente porque alguien que no conoce esos idiomas ha traído un mensaje en ese idioma y ha venido la interpretación y el conocimiento. Yo no sé si el hermano Álvaro se acuerda de
la convención que hubo en Barranquilla en 1958, que vino el hermano Bill, que predicó sobre el Salmo 9. Después de que predicó, pronunció un mensaje en lenguas. O sea, continuó con un mensaje en lenguas. Y la interpretación, ahí había un alemán que era el papá de Rosita. El mensaje era para él. Exacto, exacto. Entonces, esas es las funciones de las lenguas. Entonces, tengan claro eso. Entonces, porque no se tenga el don de lenguas, no quiere decir que no hay que haber recibido el Espíritu Santo hablando en otras lenguas. O sea, el que recibe el Espíritu Santo es el que puede ser instrumento para que Dios opere los dones, entre ellos el don de lenguas. Aleluya. Bueno, sigamos. Entonces, el punto cuarto. A ver, habitar, enseñar, recordar, hacernos testigos. Quinto, ya lo vimos ayer, cuando venga el Espíritu redarguirá al mundo de pecado, de justicia y de juicio venidero. Sexto, versículo 12 del capítulo 16 de Juan. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Figúrense ustedes si es necesario o no recibir el bautismo del Espíritu Santo. Jesús le dice a los discípulos, muchas cosas tengo que decirles y ahora no las pueden llevar. Y ellos habían caminado con Jesús 3 años y medio. Habían visto todo lo que Él hizo. Habían oído todo lo que Él había enseñado. Y Jesús les dice, aún tengo mucho más que decirles, pero no lo pueden llevar ahora. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere. No es lo mismo que el Espíritu obre desde el predicador hacia una persona, que esa persona tenga el Espíritu de Dios. Hay una diferencia. Jesús le está diciendo, y si los discípulos con esa escuela de 3 años y medio, 24 horas al día y 7 días a la semana, no se lo sabían todo y necesitaban recibir el Espíritu Santo, nosotros no lo necesitamos. Ay, Señor mío, eso es mucha oscuridad. Decir esas cosas es realmente estar todavía muy oscuros. Sí. Déjenme terminar con esto y verá, después. A ver. Porque dice que él no hablará por su propia cuenta, es decir, porque el Espíritu es el testimonio de Jesús. Es decir, el Espíritu Santo no es una persona, no es un ser, es una manifestación de Dios. Entonces, por eso todo lo que viene de Dios viene a través de esa manifestación. Por eso dice, el Espíritu Santo cayó sobre los que oían el sermón. Pedro dice, el Espíritu, este Jesús, que ha sido exaltado por la diestra de Dios, Él es el que ha derramado. Si el Espíritu Santo fuera una persona, ¿cómo se iba a derramar? ¿O cómo iba a caer? Entonces el Espíritu Santo es Dios operando entre la gente, manifestándose en salvación, poder y maravillas. Entonces la expresión Espíritu Santo es eso. Usted ahora leen en los periódicos las oraciones al Espíritu Santo. ¿Se han leído? Pero la Biblia no enseña eso. En Juan 14, 13 y 14
Dice, si algo pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. O sea, si usted dice, Padre nuestro que estás en los cielos, o si dice, Señor Jesús, el que oye es uno y el que responde es uno. Todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré. No dice lo hará. Para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Juan 14, 13 y 14. Ahí está, clarito. No hay una oración al Espíritu Santo. Al Padre, todo lo que pidieres en mi nombre, yo lo haré. Entonces, el Espíritu Santo es necesario para iluminarnos, para revelarnos, porque el Espíritu Santo es el autor de las Escrituras. Y el Espíritu Santo lo recibimos precisamente para que tengamos luz, para que tengamos revelación, tengamos conocimiento. Y el séptimo está ahí enseguida en el verso 15. Él me glorificará a mí, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío, porque os lo hará saber. Entonces, el Espíritu Santo vino para enseñarnos a honrar, es decir, a adorar y a glorificar a Dios, porque Dios es espíritu y a Dios solo le satisface lo que procede del Espíritu. Entonces, por eso el Espíritu Santo vino para enseñarnos. En Juan 4, en la conversación con la samaritana, Jesús dice, una vez que la samaritana entendió que Jesús por lo menos era un profeta, cuando le reveló su pasado, dijo, Señor, me parece que tú eres profeta. Y con ese criterio le preguntó por el culto. Le dijo, nuestros padres adoraron en este monte, que era el monte Gerizim, donde adoraban los samaritanos. Vosotros los judíos decís que es en Jerusalén el lugar donde es necesario adorar. En otras palabras, le estaba preguntando, ¿quién está en lo cierto? ¿Los samaritanos o los judíos? Entonces Jesús le responde, mujer, créeme, la hora viene y ahora es, cuando ni este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. De eso está lleno el mundo. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Por eso es tan importante el culto de oración y adoración en la iglesia, porque ahí es donde aprendemos a adorar a Dios y a alabar a Dios. En una congregación debe por lo menos haber 3 clases de cultos. Evangelismo, porque si no se evangeliza, no hay iglesia. Enseñanza, porque si no se enseña, la gente evangelizada no se afirma, no se enraiza, no se forma. La doctrina es para la iglesia lo que es el esqueleto para el cuerpo. Si usted no tuviera esqueleto, no tuviera ni forma ni movilidad. Entonces, la doctrina es la estructura del cuerpo, de la iglesia. Y oración y adoración, porque el Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y nadie nace aprendido. Todos aprendemos en la práctica. Uno aprende